Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿quieres alejar el mal de tu casa? Y posiblemente la respuesta espontánea es sí, por supuesto. ¿Quién no quiere alejar toda posibilidad de mal de su casa? Pero, ¿saben? Dios nos hace encargos y encomiendas que, por lo general, Dios, cuando nos pone a obedecer algo en su escrito está, no es Él que va a tener la retribución, el resultado, somos nosotros mismos. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, amigos, es para nuestra protección, es para nuestro bienestar. Y precisamente es lo que vamos a encontrar en este tema de hoy, cómo nosotros podemos beneficiarnos a nosotros mismos actuando de ciertas maneras y de esa manera evitando que el mal se haga presente en nuestras casas. Pues este es nuestro tema. ¿Quieres alejar el mal de tu casa? Y mire qué interesante palabra para este tipo de beneficio en nuestras vidas. Dice el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 17 y versículo 13. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Posiblemente, amigo o amiga, estabas esperando otra cosa. Que a veces nosotros decimos, necesito que alguien venga a orar por mi casa, que reprenda toda cosa mala en mi casa, necesito unción para que Dios esté sobre mi vida. Y bueno, todo eso es bueno y es factible recibirlo, por supuesto que sí. Pero mire, esto sale en una dirección totalmente diferente. ¿Quieres evitar el mal en tu casa? Entonces no devuelvas mal por bien. Que a veces así sucede. Personas reciben de nosotros un trato que no es el mejor. Y quizás son personas que nos han hecho bien de alguna manera, pero no son bien recompensadas por nuestra parte. Entonces, cuando nosotros devolvemos mal por bien, el mal se atrae a nuestra casa específicamente. Pero si no devolvemos mal por bien, sino bien por bien e incluso bien por mal, lo que estamos atrayendo es bendición sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas. Yo siempre que toco un tema de este tipo, vuelvo a reiterar lo que constantemente he dicho a través de los años. Si tú tienes una empleada doméstica, una persona que ayuda en los oficios del hogar, si tú recibes algún tipo de bonificación en el año en tu trabajo, por ejemplo, en nuestro país, por ley recibimos 2 bonificaciones extra, al final del año y a mitad del año. Pues si tú recibes bonificación, ¿por qué no le das algo, alguna bonificación conforme tus posibilidades a tu empleada doméstica? ¿Te das cuenta? A veces damos por sentado que las personas que están ahí alrededor, que sea porque les paguemos o por la razón de nexo de familiaridad, que esas personas están puestas para nuestro bienestar, pero ¿qué tal recompensar? ¿O qué tal evaluar lo bien o mal que los estamos recompensando? Y no es porque es que ellos estén exigiendo una recompensa, es que hay que aprender a dar lo bueno a las personas a nuestro alrededor. Vuelvo a leer esta sentencia que puede ser lapidaria. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Pues con esta escritura de base, la pregunta a continuación será, ¿cómo alejar el mal de tu casa?
exactamente cómo honrar esta palabra que estamos leyendo de Proverbios 17:13 y cómo alejar el mal de tu casa. Atención a lo que viene a continuación. Primera respuesta, haz bien, escucha esto, haz bien a quien parezca no merecerlo. Es que si ya es difícil hacer bien al que nos hace bien, porque somos ingratos, más difícil es hacer bien a quien parece no merecerlo. Pero sabe, la Biblia nos dice que nosotros debemos ser como Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos y manda su lluvia sobre buenos y malos. Entonces hay personas en nuestro entorno de relaciones, sea relaciones laborales, familiares, en nuestro lugar de residencia, etcétera, que no parece que estas personas han hecho méritos como para ser bien tratados, pero ¿qué tal sorprender a estas personas que no han hecho méritos y devolverles bien por mal? Tratar bien a estas personas que no han hecho méritos. Cuando nosotros hacemos eso, una gran compuerta comienza a abrirse. Compuerta que traerá para nosotros provisión en salud, en finanzas saludables, en relaciones saludables, en proyectos de vida que tendrán muchos frutos. Una enorme compuerta de bendición se abre ante nosotros. Entonces, mire cómo es Dios, que Él pudiera simplemente decirnos, paga bien a quien te hace mal, punto. Pero introduce una promesa, porque aquí queda entre líneas una promesa dependiendo cómo uno lo esté viviendo. Este texto bíblico de la introducción. Si tú le haces mal a quien te hizo bien, esa promesa se cumple en el sentido negativo. Pero si tú le haces bien a quien no parece merecerlo, esta promesa se cumple pero en sentido positivo. Entonces, ¿cómo alejar el mal de tu casa? Haz bien a quien parezca no merecerlo. Esa es nuestra primera respuesta. En segundo término, ¿cómo alejar el mal de tu casa? Renuncia a aplicar la conocida como la ley del talión, la lex talionis antigua, que era parte de cómo se implementaba de una manera primitiva, digámoslo así, la ley entre los seres humanos. La lex talionis o ley talionis, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, mordedura por mordedura, la ley del talión. Entonces, si alguien te lastimaba de una manera, esa ley del talión había que aplicarla y hacerle lo mismo a esa persona. Jesucristo dijo, vosotros habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, wow, es la autoridad suprema, mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y os persiguen. Entonces, nos está dando la palabra de Dios una clave extraordinaria para estar bendecidos en nuestros hogares. Y qué interesante, es en nuestras casas, porque ahí está el epicentro del bienestar o de la desdicha de un ser humano. Y es una bendición que comienza en la casa y comienza a expandirse por las otras áreas de la vida de una persona. Entonces, esta palabra específica es renunciar a aplicar la ley del talión. No es maldición por maldición, no es, él habló mal de mí, yo hablaré mal de él. Me hizo este daño, yo le haré este otro daño a él o a ella, no. Es renunciar a pagar con la misma moneda. Es renunciar a pagar con la mala acción que te hicieron, pagar con otra mala acción a la persona. Renunciar a la ley del talión. Las personas que toman esa decisión entran en otro nivel, definitivamente sí. Espiritualmente son elevados a otro nivel donde ya cierto tipo de adversidades no las van a ver,
porque estas son adversidades provocadas por la misma conducta humana. Esto no lo recibirán, porque su conducta ya está en otro nivel. Mire lo que estamos diciendo. Hacer bien a quien no parece merecerlo, y a eso se le sumó renunciar a aplicar la ley del talión a los demás. Sigo sumando, ¿cómo alejar el mal de tu casa? Decide que el desquite y la venganza no son para ti. El desquite y la venganza no son para ti. ¿Qué es lo que reclama la Escritura desde la Antigüedad hasta el Nuevo Testamento? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nosotros renunciamos a vengarnos. ¿Qué es la venganza? La venganza básicamente es el desquite. O sea, me hizo un daño, yo le haré otro daño también. Entonces, cuando renunciamos a la venganza, entonces no es que estamos premiando a quien nos hizo mal, nos estamos premiando a nosotros mismos porque la bendición vendrá sobre nosotros. ¿Y esa persona escapará? No, no escapará. Tú desistes de vengarte, tú desistes del desquite, pero no es que esa persona no será alcanzada por sus malas acciones. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tú a esa persona le sonríes amablemente, oras por esa persona, porque la Biblia nos dice no solo que oremos por los que amamos, que oremos también por nuestros enemigos. Yo te pregunto, ¿oras por alguno de tus enemigos? Posiblemente no. Si a duras penas oras por los que amas. Pero saben, hay que ampliar nuestra vida de oración y orar por nuestros adversarios, por los que nos han hecho daño, por los que han hablado mal en contra nuestra, los que intrigaron en contra nuestra, los que se volvieron enemigos gratuitos sin razón ni causa en contra nuestra. Hay que orar por ellos. Entonces, cuando tú haces esto, estás atrayendo el bien sobre tu casa. Decides que el desquite, decides que la venganza no son para ti, sino que pues será Dios el que va a tener que dar lo que eso merece, no yo. Y finalmente, ¿cómo alejar el mal de tu casa? Perdona. Perdona a quien no merezca tu perdón. El error de muchas personas respecto al perdón, la gran equivocación en esto es que estarían dispuestas a perdonar si la otra persona está arrepentida. Si la persona se ve suficientemente arrepentida, posiblemente la perdonen. Pero si no se ve arrepentida, entonces le niegan el perdón. ¿Dice esto la Biblia? ¿Que hay que hacerse así? No. Nosotros perdonamos aunque la persona nunca se arrepienta. Hay personas que te hicieron mal, que me hicieron mal y todavía se siguen justificando. Nunca se van a arrepentir. Nunca van a declarar que nos hicieron mal sin nosotros merecerlo. Pero aunque esas personas nunca se arrepientan, nosotros perdonamos. Perdonamos al no arrepentido. Perdonamos al que no ha confesado su pecado. De ahí lo demás es cosa de Dios con esa persona. ¿Qué hará Dios? No soy su consejero, no soy asistente de Dios. Dios hará lo que Dios quiera hacer. Pero en cuanto a mí, perdonar a quien no merezca ese perdón, y te digo, te invito a hacer lo mismo. No estés solo considerando que, bueno, si veo que tiene cambio, entonces le daré una oportunidad y le perdonaré. No, perdónale y punto. Y yo digo que entre menos lo merezca, más grande y más importante entonces será tu perdón. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de los Proverbios, capítulo 17 y versículo 13. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Tú tratas mal, y esto específicamente es a quien te hizo bien. Tú tratas mal y no sabes compensar la bondad, la gentileza, el sacrificio, la amistad, la solidaridad de otras personas. Lo que estás es abriendo las puertas al mal, pero esto tiene cumplimiento en el otro aspecto también. Si tú haces el bien todo el tiempo, incluyendo, como ya vimos en nuestra lista, a quien no lo merece, las compuertas para el bien
están abiertas de par en par en tu vida, en tu casa, en tus asuntos, en tu proyecto de vida. Pues basado en esto, la pregunta con la que hemos estado trabajando es específicamente cómo alejar de nuestra parte el mal de nuestras casas, de nuestros hogares. Y los consejos que te he dado son los siguientes. 1. ¿Cómo alejar el mal de tu casa? Haz bien a quien parezca no merecerlo. 2. Renuncia a aplicar la ley del talión. 3. Decide que el desquite y la venganza no son para ti. Y 4. Finalmente, perdona a quien no merezca tu perdón. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Quieres alejar el mal de tu casa? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.